Muy buenas tardes con todos los participantes del Diplomado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal organizado por la Escuela de Capacitación Jurídica Legal Training Perú y el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. El día de hoy vamos a continuar con las clases programadas en el diplomado correspondiente al módulo 2. Ingresamos al módulo 2, que es Derecho Penal, parte especial. Y el día de hoy tenemos la sesión uno: delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones leves, lesiones graves, homicidio calificado, feminicidio, eh, que va a ser dictado por el doctor Jimmy Cristian Morán Mautino. Él es abogado por la UNASAM, Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo. Es maestro en Derecho en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres. Se ha desempeñado como fiscal adjunto provincial en el Distrito Fiscal de Ancash. Se ha desempeñado como fiscal adjunto provincial en el Distrito Fiscal de Guaura. Actualmente es fiscal provincial especializado en violencia del Distrito Fiscal de Lima Norte. Entonces, vamos a continuar con las clases. Estimado doctor Cristian, me indica para poder proyectar, creo que se está visualizando en pantalla las diapositivas. Si no hay ningún inconveniente, usted me indica para poder continuar conforme vaya desarrollando su ponencia. Lo escuchamos, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Yo sí puedo apreciar las diapositivas, confirmen en todo caso los demás si pueden visualizar la primera diapositiva donde se aprecia el título de la exposición, además de mis datos personales. Bueno, en primer término, evidentemente agradecer al Colegio de Abogados de Tacna y en especial al doctor Cristian Sánchez por tan amable invitación a este diplomado, en el cual espero compartir mis experiencias para poder conversar con todos y cada uno de ustedes y a través de casos prácticos poder fijar los conceptos que vamos a resumir el día de hoy. A modo de inicio, quisiera por favor que tratemos de imaginar una escena. Este es un caso que llega al despacho con un certificado médico legal que solamente refiere 5 días de incapacidad médico legal para una mujer. Esto sería un simple caso de agresiones contra integrante del grupo familiar. Pero ¿qué pasa si en ese mismo escenario yo les digo que los 5 días de incapacidad obedecen a que una mujer logró esquivar un cuchillo de 32 centímetros que estaba dirigido al cuello de ella mientras ella dormía con su hija? Precisamente vamos a entender en esta exposición por qué el fiscal no puede ser esclavo de los números que se mencionan en un certificado médico legal, sino que más bien debe participar activamente en el proceso y con conocimiento de datos de medicina legal va a poder hacer un mejor desarrollo de un caso. Por favor, la siguiente diapositiva. Así, en esta tarde vamos a desarrollar estos puntos. En primer lugar, vamos a establecer un marco introductorio. Esto es el marco convencional que va a amparar esos temas que vamos a tocar el día de hoy. Además, vamos a hablar sobre el tema de lesiones, diferenciándolas obviamente entre lesiones y lesiones leves y lesiones graves. Y hoy, evidentemente, yéndonos un poquito más allá de simplemente leer un certificado médico legal en las secciones conclusivas. Vamos a hablar también del delito de homicidio calificado, así como el feminicidio, y evidentemente vamos a tratar de diferenciarlos a través de un cuadro didáctico que se ha preparado. Finalmente hablaremos sobre la prueba que se puede generar, esto analizando un caso específico que ya ha sido objeto de tratamiento en el despacho donde actualmente estoy trabajando y ya tiene una sentencia condenatoria y firme para emitir finalmente las conclusiones de esta tarde. Por favor, la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a comenzar con el primer tema, con el primer aspecto. Esto es los fundamentos constitucionales y convencionales. Algunos de los casos que estoy mencionando o que están viendo en las diapositivas será ya conocido para ustedes. Y es que en el derecho penal moderno no se agota la ley local, no se agota solamente con la ley local, sino que debemos de tocar el bloque de convencionalidad. Esto es la obligación de jueces y fiscales para no aplicar solamente la Constitución, sino también los tratados internacionales, como la Convención Belén do Pará y la jurisprudencia que evidentemente que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, uno de los primeros casos que va a tocar este tema es el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, donde se establece el deber de debida diligencia. Este deber implica, señores, que si un fiscal tipifica erróneamente un delito, por ejemplo, tratar a un intento de feminicidio como una simple pelea de pareja o lesiones leves, el Estado está fallando en su deber de protección, lo que puede derivar en sanciones internacionales. La investigación debe ser oficiosa, oportuna y exhaustiva. Hablar de debida diligencia, además, implica hacer un esfuerzo
para comprender los problemas de género y cómo es que se puede continuar una investigación pese a la negativa inclusive de la parte agraviada, lo cual se ve lamentablemente de forma reiterada en casos o en las fiscalías especializadas como esta Fiscalía de Violencia, donde actualmente vengo desempeñándome como fiscal. Por otro lado, uno de los casos que también es conocido es el caso Campo Algodonero o es el caso González y otras versus México, conocido como caso Campo Algodonero. En este caso se introduce el concepto de protección reforzada y exige para ese efecto la ruptura de la neutralidad. En palabras un tanto sencillas vamos a comprender esto, porque el fiscal no puede ser un espectador neutral. Debe considerarse en el contexto de la desigualdad de poder que la protección reforzada exige eliminar estereotipos durante el proceso. Por ejemplo, evitar culpar a la víctima por su vestimenta, conducta social u otros, forma de vestir, etc., para evitar que el proceso penal se convierta en una segunda victimización. En este punto, por ejemplo, algunos de ustedes recordarán, pese a que este caso ya tiene varios años en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordarán el caso que se dio en la ciudad de Ica, cuando se emitió una sentencia absolutoria en una sala, por cuanto consideraron que la persona, esa es la mujer que había ido a una cita, estaba usando ropa interior con encajes, con lo cual señalaban los magistrados que por máxima de la experiencia comprendían que ella estaba asequible a sostener relaciones sexuales, rompiendo de esta manera con la negativa ella que estaba expresada de forma verbal y evidentemente reiterada. Normalmente esto se aprecia en el contraste que se hace entre la denuncia, el certificado médico legal y la declaración en cámara y la evaluación psicológica. Sin embargo, algunos de estos estereotipos que se ven en la ciudad lamentablemente se trasladan también a magistrados, sea del Ministerio Público o del Poder Judicial. Siendo que la mujer es una parte de una población que requiere un apoyo mayor, mayúsculo, ¿no? Por el sistema de simetría y demás datos que ya supongo que ustedes conocen, estamos hablando de que exige una protección reforzada a este tipo de víctimas, dejando de ser el fiscal un simple espectador o una persona neutral en una investigación. Por ejemplo, algunas barreras para este efecto en nuestro sistema legislativo interno van a ser el deber de objetividad que demanda, pues, ¿no? Que el fiscal realice la búsqueda de pruebas de cargo y de descargo para establecer finalmente la verdad y proseguir con el desarrollo del proceso o archivarlo si es que así lo considera. Finalmente, también a nivel de nuestra jurisprudencia interna, podemos tomar en consideración dentro de este bloque de convencionalidad la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el expediente 18 de 2009, cuando nos habla de que la integridad corporal no es solamente un aspecto físico, sino también se protege el equilibrio psicológico y la salud mental como bienes jurídicos autónomos. Más allá de lo físico, el TC establece que el equilibrio psicológico es un bien jurídico autónomo y esto es clave en casos de violencia psicológica o acoso, donde no hay golpes, pero sí existe una afectación severa a la salud mental de la víctima, y es que el sistema penal está obligado a tutelar con la misma rigurosidad, que una lesión física. Así se ha trasladado en nuestra jurisprudencia interna. Por favor, la siguiente diapositiva. Ahora bien, como uno de los temas que se había mencionado y que se van a tocar en esta tarde, debemos hablar respecto de las lesiones y diferenciarlas cuantitativa y cualitativamente. Como pueden apreciar en la diapositiva, un criterio sencillo para poder comprenderlo y un criterio base en todo caso para poder comprenderlo, va a ser la diferenciación entre faltas, lesiones leves y lesiones graves. Evidentemente, dentro de las secciones de faltas hay que diferenciar entre las faltas como tal y las agravantes, el delito de agresiones contra integrantes del grupo familiar, la mujer o integrante del grupo familiar previsto en el artículo 122b. Las faltas, hablando cuantitativamente, van a definirse solamente por inferiores a 10 días. Lo mismo pasa con el delito de agresiones contra integrantes del grupo familiar. Así, continuando, si es que estas agresiones han importado de 10 a 20 días de incapacidad médico-legal, vamos a estar hablando de un tema de lesiones leves. Y si han pasado de los 20 días de incapacidad médico-legal, evidentemente vamos a estar hablando de un delito de lesiones graves. Ahora bien, como les mencionaba, este es un aspecto sencillo, un aspecto manejable, un aspecto bastante amigable para poder comprender este tipo de delitos. Sin embargo, también debemos hacer un análisis cualitativo. Y esto es que independientemente de los días que se hayan generado en un certificado médico legal, debemos tomar algunos aspectos para considerar si efectivamente seguimos en esta definición jurídica establecido
en estos artículos 121, 122 o 122b o faltas como tal. Así, por ejemplo, el artículo 121 va a establecer una sección de lesiones graves, independientemente de los días que asigne el médico legista, cuando estas lesiones pongan en peligro inminente la vida de la víctima. Para este efecto no importa los días de incapacidad médico-general, sino que la herida se haya producido con una zona con riesgo vital y posible riesgo de muerte para la víctima. Además, por ejemplo, también otro criterio para alejarnos o para dejar esta versión sencilla, este es el criterio cualitativo, va a ser la mutilación de miembros u órganos del cuerpo. Esto es la pérdida de funcionalidad o separación física. Otro aspecto también que debemos tomar en cuenta es el daño grave a la salud físico-mental. El concepto de salud mental es clave aquí en la línea del Acuerdo Plenario 2 de 2016, por ejemplo. Además, debemos considerar también que la desfiguración grave y permanente, esto va a implicar también que independientemente de los días de incapacidad médico-legal, estemos por lo menos ante unas lesiones graves. Y aquí, por ejemplo, corresponde también analizar el quiebre normativo que se genera a partir de la ley 3364. Les comentaba que yo trabajo en un despacho especializado en violencia y tomando en consideración el Acuerdo Plenario de 2016, debemos comprender que a la fecha, una persona que haya sido afectada por debajo, con agresiones o con lesiones físicas, perdón, por debajo de 10 días de incapacidad médico-legal, va a tener una calificación diferenciada. ¿A qué me refiero? Que si es un integrante del grupo familiar, va a ser procesado en unas fiscalías especializadas en violencia donde yo trabajo por el artículo 122b. Esto es delito de agresiones contra integrantes del grupo familiar. Si la víctima es mujer y es agredida por su condición de tal, también corresponde la misma tipificación. Sin embargo, si la víctima es varón o no hay un vínculo como tal entre la persona víctima y el agresor, evidentemente vamos a estar ante unas faltas. Recordando, sí, como les he mencionado, que independientemente de los días de incapacidad médica, podría incurrir en alguna de las causales establecidas para definir estas como lesiones graves por haber puesto, por ejemplo, en peligro la vida de la víctima o haber provocado una desfiguración grave y permanente. Algunas consideraciones para poder atender a esto va a ser, considero yo muy importante, que se evalúe también a los peritos. Muchas veces nosotros comprendemos y leemos dentro del conocimiento que tenemos como abogados, ¿no? Y la formación que hemos recibido a nivel de pregrado de medicina legal, un certificado médico legal. Sin embargo, es bastante productivo, bastante rico conversar con médicos legistas que nos pueden explicar a detalle cómo es que cada una de estas lesiones pueden ser entendidas por separado. Por ejemplo, un dato que les puedo proporcionar en este momento es que los médicos legales no suman los días de incapacidad médico legal. Imaginemos que es una víctima que tiene lesiones en espalda, pierna y rostro. Lo que va a hacer el médico es poner los días de incapacidad médico legal con la lesión que mayores días de incapacidad médico legal tiene. Por ejemplo, imaginemos que el rostro tiene, que la lesión en el rostro requiere 4 días de incapacidad médico legal. La lesión en la espalda requiere 3 días de incapacidad médico legal y la de las piernas 2. Serían un total de 9 días de incapacidad médico legal si se produjese una sumatoria, pero eso no es posible por el protocolo que ellos tienen en medicina legal, lo que hacen es poner únicamente el mayor día de la lesión con mayores días de incapacidad médico-legal. Entonces, a esa víctima, en este caso hipotético del cual estoy poniendo como ejemplo, solamente se le va a señalar 4 días de incapacidad médico-legal. Pero este tipo de conclusiones ustedes las van a poder analizar cuando inviten al médico legista a declarar en el despacho fiscal o a nivel de comisaría cuando se trate de un caso de flagrancia. Para que les quede un poquito más claro este tema, esta sección y esta diferenciación que tenemos que hacer entre faltas o agresiones, lesiones leves y lesiones graves, voy a comentar brevemente un caso práctico que ya conocí hace algunos años, en el año 2015. En esta fecha, 9 de diciembre de 2015, aproximadamente a las 14 horas, el acusado, quien era padrastro de la víctima, llegó de mal humor a su domicilio y utilizando una correa de cuero, procedió a golpear al menor agraviado que tenía 5 años de edad. Los golpes específicamente le cayeron en el rostro y la espalda, causando un sangrado y llanto. Lo que ocurre es que el golpe en el rostro se provocó no con la parte de cuero de la correa, sino con la hebilla de la correa.
En este mismo día se produjo a las 20:30 la intervención de la Policía Nacional del Perú por llamada de una vecina y se detuvo al procesado en flagrancia delictiva. Entonces, en este caso, el certificado médico legal que se obtuvo, por ejemplo, señaló únicamente que que el agraviado requería 8 días de incapacidad médico-legal. En esa fecha, año 2015, no estaba, y en Ancash no estaba todavía vigente la ley 3664. Entonces, se debía procesar como faltas o lesiones. El caso se procedió a procesar, se procesó como lesiones, toda vez que el golpe con la hebilla había causado una señal visible y permanente en el niño, y además que se trataba de un objeto contundente y se consideró la distancia entre la lesión y el órgano vital vista, que era de 1,5 cm aproximadamente en el pómulo del menor donde se le causó la lesión. Evidentemente también se recabó la declaración del menor, pero a fin de asegurar, toda vez que era su padrastro, había un contexto de familiares y demás, se vio pertinente que se recabe esta declaración en cámara GESI. El niño relató que su padrastro le pegó con una correa porque se portó mal, toda vez que estaba viendo televisión. También se recabó la pericia psicológica del niño, que concluyó que el menor presentaba afectación emocional compatible con maltrato psicológico y físico, además de conductas de hiperactividad. Y como prueba material se presentó la correa a nivel de juicio oral. El caso se logró una sentencia condenatoria y fue confirmada por sala, como les repito, por delito de lesiones leves, considerando que la correa sí puede ser entendida como objeto contundente por el uso que le había dado el procesado. Esto es haber utilizado la sección de la hebilla para golpear en el rostro al agraviado. Ahora bien, pasando del tema de lesiones, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tocar el tema de homicidio calificado o asesinato. Muchos de ustedes habrán conocido, habrán explicado ya, habrán desarrollado este delito, así que vamos a repasarlo brevemente. Hablaremos también de su evolución jurisprudencial y finalmente trataremos de compararlo con el delito de feminicidio y comprender claramente por qué es que aparentemente existe esta duplicidad en nuestro sistema jurídico. Muy bien, este delito está previsto en el artículo 108 del Código Penal y exige que para su configuración, en primer término, bueno, acreditar la ferocidad, lucro o placer, si entendiendo la ferocidad como el desprecio absoluto por la vida humana. Esto es, el agente mata por un motivo fútil o insignificante. El clásico ejemplo para este tipo de casos es que mató a otra persona, una persona mata a otra porque no le invitó un cigarrillo. El siguiente aspecto es el lucro, que es bastante mencionado este delito a la fecha por los casos de sicariato que se presentan en nuestro sistema de justicia, ¿no? Y bueno, también a veces el abuso que hacen algunos operadores para poder referirse a estos temas y exagerar la pena que corresponde específicamente a este delito y en este aspecto, el lucro. El agente mata para obtener un beneficio económico, esto es un sicariato o algo similar. Por otro lado, también está la codicia. Este es el deseo de obtener un bien que ya pertenece a la víctima o un tercero. Además, recordarán también ustedes que el asesinato se puede cometer para facilitar o ocultar otro delito. Considerando la conexidad final, esto es para cometer otro delito, ejemplo, podríamos considerar el guardia que el guardia que resulta muerto para facilitar el robo al banco. Mientras que hablamos de una conexidad causal cuando se mata para ocultar otro delito o para eliminar pruebas o testigos, que es el segundo aspecto. Luego está la gran crueldad o alevosía. Hablamos de gran crueldad o ensañamiento por el aumento deliberado que se hace para el sufrimiento de la víctima, buscando causar dolor innecesario antes de la muerte. Y por otro lado, la alevosía es un actuar sobre seguro. Esto es cuando el agente emplea medios que evitan el riesgo de defensa por parte de la víctima, ¿no? Un ejemplo podría ser atacar por la espalda mientras duerme a una persona indefensa y demás. Precisamente, más adelante vamos a tocar un caso que se ha generado en el despacho, ya está con sentencia condenatoria, y en este aspecto de feminicidio se consideró también la alevosía para poder incorporar un delito de feminicidio en el contexto de violencia familiar, que explicaré más adelante. Otra forma de cometer el delito va a ser por fuego, explosión o cualquier otro medio que ponga en riesgo la vida de terceros. El legislador castiga en este punto
el medio catastrófico empleado, pues no solamente se busca proteger la vida de la persona, sino también proteger la vida de los demás, sancionando con una pena mayor al procesado por haber creado un peligro común para múltiples personas. La evolución jurisprudencial de este delito de asesinato, principalmente la podemos observar en el Acuerdo Penario 1 de 2016, que nos explica respecto al iter criminis y establece cuándo los actos de preparación pasan a ser de exclusión. Esto en teoría general del delito, ustedes recordarán haber revisado que más o menos señalaba palabras más, palabras menos, que la ideación no es punible. Imaginar no es punible, sin embargo la exteriorización y la preparación de actos como tal sí podrían recibir alguna sanción de verificarse evidentemente el riesgo para el bien jurídico protegido. Otro recurso jurisprudencial que se puede utilizar para este caso, para comprender bien este delito, es el recurso de nulidad número 1893-2014 Lima de la Corte Suprema, cuando precisa que para acreditar la ferocidad el fiscal debe demostrar la desproporción irracional entre el móvil y el resultado muerte. Interesante en el aspecto de que no, como es sabido, los fiscales cuando vamos a juicio tenemos que buscar la certeza absoluta, caso contrario, por duda razonable, el procesado va a ser absuelto y además que debemos acreditar todos y cada uno de los elementos constitutivos del tipo penal, en sus aspectos sustanciales, ¿no? Y también en los aspectos generales. Además, respecto de la alevosía y la crueldad, es importante diferenciar y asegurar el resultado, el riesgo, esto es la alevosía, y aumentar el sufrimiento innecesario va a implicar el uso de crueldad o el asesinato bajo crueldad. Siguiente diapositiva, por favor. Habiendo conversado sobre el delito de asesinato, corresponde ahora referirnos al delito de feminicidio como un tipo autónomo. Y antes de analizar como tal este delito debemos tener en cuenta algo. Hemos ya tocado el tema de asesinato. Sin embargo, comprendan que este artículo 108b no es un homicidio agravado por ser mujer, sino que es un delito de infracción de deber y basado en el género. Vamos a analizar los contextos en los cuales va a ocurrir este delito y que también se tienen que acreditar a nivel de juicio para lograr una sentencia condenatoria. El primero de estos contextos va a ser la violencia familiar. Esto es que existe una relación de convivencia, convivencia, parentesco u otra similar, conforme a parámetros establecidos en la ley 3664. Otro punto que vamos a tocar va a ser, otro contexto, perdón, que sea requerido para este delito, podría ser la coacción, hostigamiento o acoso sexual. Aquí el feminicidio ocurre como una culminación de una persecución previa. Recordarán, por ejemplo, algunos casos que se han mediatizado en esta ciudad de Lima, es de la señorita Ivy Águeda, me parece, cuando el procesado le arrojó un líquido combustible y luego un cerillo para poder quemarla y, entre comillas, destruir su rostro, ¿no? Logrando finalmente matarla. Es una persona que pretendía iniciar una relación con la víctima, sin embargo, la víctima le habría dicho que no, y en este acoso que él, o en este hostigamiento que él hacía, decidió acabar con la vida de la víctima. Otro contexto que podríamos utilizar para entender este delito o para circunscribir una conducta típica de este delito va a ser el abuso de poder, la confianza o cualquier otra posición de dominio, ¿no? Esto independientemente de la relación sentimental, sino más bien de la simetría de poder. En este aspecto, por ejemplo, algunos de los casos que hemos podido ver van a ser respecto de subordinación, sobre todo en instituciones castrenses y demás, donde se puede materializar de una manera más clara. Sin embargo, no es la única. Por ejemplo, hablar de asimetría de poder no necesariamente va a implicar el orden de un capitán hacia un alférez o algo similar. Este tipo de situaciones de asimetría de poder se pueden dar inclusive fuera de esas instituciones y se van a evidenciar sobre todo con las declaraciones de los familiares, de las personas que conocen a la víctima, entre otras. Además, también un contexto que se puede utilizar en este tipo de delitos va a ser cualquier forma de discriminación contra la mujer. Este es matar a la mujer por el solo hecho de verla o de que emplee en determinada forma un espacio público o privado. Y para esto, señores, es muy importante comprender los estereotipos de género. Eh, Muchas veces, y se escucha a personas, incluyendo personas que están trabajando en el sistema de justicia, que ella lo provocó, refiriéndose a la víctima.
o por qué estaba en la calle a esa hora. Son aspectos que debemos desterrar dentro de la formación social que tenemos, así también de las investigaciones que podamos desarrollar, porque estos estereotipos de género, lejos de ayudar en una investigación, lo que hacen es perjudicar la forma como vamos a ver un caso. Y como se dan cuenta, al diferenciar este delito de feminicidio con delito de asesinato, requiere alguno de estos contextos que evidentemente tienen que ser también sustentados y probados a nivel de juicio. Por lo tanto, se tiene que trabajar bajo la premisa de que alejamos los estereotipos y tratamos de comprender la situación real y la posición en la que ha estado la víctima. Una sentencia muy importante que pueden tomar en cuenta para este punto va a ser la casación 851-2018-1 sobre elaboración de pruebas y estereotipos. Ahora, habiendo comprendido ambos delitos, este es el feminicidio y el asesinato, vamos a tratar de diferenciarlos a través de un cuadro comparativo. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Como hemos estado conversando, los móviles para ambos delitos van a ser diferentes. Por ejemplo, para el delito de asesinato, se va a exigir que acreditemos el móvil de lucro, velocidad, ocultar otro delito, entre los que hemos mencionado. Sin embargo, cuando llegamos al delito de feminicidio, los móviles van a ser un tema de sometimiento, control, odio de género, etc. Y son cosas que realmente se pueden analizar desde la declaración de la propia víctima. Por ejemplo, en muchos casos que hemos podido ver en el despacho, en delitos de agresiones, eh, y que parecería tal vez exagerado escuchándolo en una conversación eh, que no tenga unos caracteres jurídicos, hay personas que a la fecha, varones, todavía pretenden controlar la forma como se viste su pareja, pretenden controlar el acceso a comunicación, pretenden controlar eh, las personas con las que conversa, y etcétera. Y precisamente cuando una víctima decide romper con ese estereotipo que está muy arraigado en el varón, es que se va a dar la emoción en todo caso o la decisión de parte del imputado de tratar de imponer su estereotipo por la fuerza. Esto es, como no obedeces al estereotipo que yo estoy, o la forma de pensar que yo tengo, te mato, te golpeo, te agredo física, psicológicamente. Precisamente eso define un móvil en feminicidio. El bien jurídico protegido es un poco más sencillo para comprender en un delito de asesinato, esto es solamente la vida humana. Sin embargo, cuando pasamos al delito de feminicidio, como les venía explicando, ya no se va a tratar solamente de la vida, estimados doctores y doctoras, sino que es un delito, señala la jurisprudencia y la doctrina, pluriofensivo. El delito de feminicidio va a proteger la vida, la dignidad y además la no discriminación contra la mujer. No es un tema sencillo, simplemente extinguir la vida por lucro y terminó. No, debemos acreditar algunos de los contextos, por eso es que me detenía y les explicaba todos y cada uno de los contextos que van a mencionar. Hablando del contexto, una diferencia también sería que para asesinato no se requiere una relación previa que exista entre ambas partes. Sin embargo, cuando hablamos ya de feminicidio, se va a requerir un contexto de violencia o un contexto de poder, esto en la relación de asimetría que hay entre agresores y víctimas. Algunas otras diferencias que podemos tomar en cuenta van a ser, por ejemplo, el sujeto activo. Como ustedes habrán podido oír o leer en la jurisprudencia nacional, el sujeto activo para un delito de asesinato va a ser cualquier persona, esto es hombre o mujer. Sin embargo, bajo la actual doctrina mayoritaria peruana, el sujeto activo para un delito de feminicidio siempre va a ser un varón. Mientras que el contexto del cual estábamos hablando, de un delito de asesinato, no requiere un escenario previo, no, ni basta con la concurrencia del agravante, por ejemplo, la alevosía. En un delito de feminicidio se vuelve obligatorio. Por eso es que yo les hablaba de probar no solamente la extinción de la vida o la tentativa de extinción de la vida de la víctima, sino también el contexto en el cual ocurrió. La violencia familiar, la coacción, el abuso de poder, la discriminación, cualquiera que fuera el contexto, también tiene que ser mencionado y probado y, con elementos de convicción y evidentemente actuados estos en la etapa estelar, esto es en la etapa de juicio oral. Por otro lado, respecto a la valoración de la prueba, por ejemplo, para estos delitos, en el delito de asesinato vamos a
verificar o vamos a poder evidenciar que se enfoque en la mecánica de los hechos y la relación causal. Sin embargo, en un delito de feminicidio, necesariamente se requiere el enfoque de género y se valoran estereotipos, antecedentes de control, la huella psicológica o la huella digital en la relación. A propósito de este tema de huella psicológica y digital, la huella psicológica la vamos a poder encontrar al examinar a los familiares y verificar si es que la víctima estaba sometida a algún estereotipo por parte del procesado. Por ejemplo, los familiares van a poder explicar respecto de personas muy celosas, respecto de personas controladoras, problemas de relaciones en las parejas, eh, separaciones, ¿no? Ejecutadas y materializadas por la víctima, sin embargo no aceptadas por el agresor, o temas similares, ¿no? Mientras que la huella digital, o bueno, se utiliza este término para referirse a las formas de control. Muchos de los casos que nosotros estamos viendo en el despacho los sustentamos o avalamos el dicho de la víctima con las publicaciones que hace el procesado, esto en sus estados de WhatsApp, en el Facebook y demás, donde en muchas de estas publicaciones, por ejemplo, califican y se sienten con la libertad de poder juzgar el comportamiento de la víctima, ¿no? Este ánimo de siempre considerar o calificar que una madre de familia, por ejemplo, no puede tener una nueva pareja, o que una buena madre no tiene, se dedica solamente a su casa y a sus hijos, por lo tanto no puede tener otra pareja, y temas similares. Precisamente a eso me refiero con la huella digital que puede traducir o que se puede investigar también. Otro tema interesante para poder diferenciar el asesinato y el feminicidio va a ser la participación de terceros. Es relativamente sencillo en un caso de asesinato, verificar un caso de coautoría, complicidad primaria, complicidad secundaria, bajo reglas generales de la teoría general del delito. Sin embargo, el tema se torna complejo cuando hablamos de un delito de feminicidio, sobre todo si el tercero no comparte el móvil de género. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, el sicario que mata por lucro a una mujer por orden del esposo. El sicario efectivamente está ejecutando un asesinato por lucro. Punto. Sin embargo, se entiende que él está cumpliendo la orden del esposo y habría que verificar bajo qué estereotipo el esposo mandó a matar a su esposa. Y de ser así, él respondería por feminicidio, pero es complejo probar la coautoría para un feminicidio del sicario, siendo un tema más sencillo hacer la imputación por asesinato como tal, ¿no? Y obviamente con la complejidad que va a implicar ello, esto me refiero a poder explicar cómo es que puede haber coautoría en dos delitos diferentes, con dos sujetos y bajo una sola acción, esto es la extinción de la vida de la víctima, entre otros detalles que podemos conversar al final de esta exposición. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, en esta tarde hemos hablado de algunos temas y hemos explicado algunas cosas. Y a fin de poder consolidar estos conocimientos, he visto pertinente tocar una casuística del despacho. Como les iba mencionando, está el número de la carpeta, 2672-2023. Más o menos el hecho fáctico va a ser así. Por cierto, en esta etapa, si desean, pueden participar de forma activa, yo los escucho y conversamos acerca de este caso para poder comprenderlo muy claramente. Pasemos a los hechos. El acusado, convivientes, tenían 4 hijos en común, ingresó a la habitación de la agraviada mientras su ex conviviente, mientras ella dormía con su hija de 2 años. Atacó directamente con un arma blanca, un cuchillo de 32 centímetros, dirigido a zonas o acuchillándola en zonas vitales como cuello y tórax. La intervención de la víctima, la resistencia de la víctima y la presencia de sus demás hijos al escuchar los gritos evitaron la consumación del feminicidio. El procesado salió huyendo y los niños, la hija mayor tenía 14 años, llamaron a sus abuelos para poder auxiliar a la víctima. En este punto debemos preguntarnos por qué se trata de un caso de feminicidio y no de lesiones. Dicho sea de paso, la señora está viva, gracias a Dios. En primer lugar, debemos detenernos en el ánimo de matar. Por ejemplo, yo les he explicado estos hechos y no les he señalado el número de puñaladas que asestó el proceso a la víctima. Fueron un total de 26.
¿Me están escuchando bien? Me salió un mensaje de que se había cambiado mi micrófono. ¿Me confirmas, por favor, Cristian? Y a Si ver, no me ¿puede escuchan, me lo hacen saber, por favor. escuchar el audio? ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, muy bien, fuerte y claro. Muchas gracias, doctora, muy amable. Bueno, hablábamos de las 26 puñaladas aproximadamente que recibió la señora, ¿no? La letalidad, debemos analizar en ese contexto la letalidad del arma. Se trata de un cuchillo de 32 centímetros y las zonas del cuerpo que fueron afectadas. Eh, Asestar puñaladas en la zona del tórax o en el cuello de la víctima, evidentemente, tiene un objeto de extinguir la vida de la víctima. Debemos analizar también el contexto de violencia familiar. Esta es la relación de convivencia previa marcada por el control de parte del procesado hacia la víctima, ¿no? Y en este punto específico del contexto de violencia familiar, por ejemplo, lo pudimos desarrollar a través de declaraciones de familiares y una denuncia previa que había realizado la agraviada con una semana de anticipación, donde había sufrido violencia psicológica y amenazas de muerte del procesado, que fue bastante clave y bastante ilustrativo para poder explicar el contexto de violencia familiar en el cual se encontraba la agraviada. Consideremos también las agravantes que se han desarrollado en este caso. Esto es que el hecho ocurrió en presencia de menor de edad, los hijos de la víctima, y el uso de un arma blanca para asegurar el resultado, el cuchillo de cocina. La estrategia probatoria para este caso fue el uso de la prueba anticipada. Como les comenté, los hijos en común de esta pareja eran 4 niños. La hija mayor tenía 14 a 15 años, me parece, y los demás niños en edades entre 11, 8 y 2 años, la más pequeña. Se vio pertinente en esa medida y la víctima quedó internada en la unidad de cuidados intensivos, por lo que apenas pudimos recabar su entrevista, inmediatamente fue atendida por los médicos legistas, por los profesionales de la salud. El uso de la prueba anticipada en este caso en específico se dio con la agraviada, pero además con los niños, para evitar la victimización secundaria y asegurar su testimonio frente a posibles retractaciones futuras. Además, considerar hoy fue una justificación para la prueba anticipada el hecho de que los niños estaban traumatizados y que evidentemente iban a recibir una presión familiar toda vez que se trataba de niños que estaban en medio. Esto es, el agresor era su papá, la víctima era su mamá. Con el paso del tiempo y viendo además el papá en la cárcel, evidentemente los sentimientos de los niños podrían hacer que varíen su declaración. Por eso les mencionaba que la prueba anticipada se consideró recabar un total de 5 cámaras PESEL. 4 cámaras PESEL para los niños, las cuales se realizaron durante el turno en Francia directiva, y la cámara PESEL de la madre de los niños, víctima directa de los hechos, se realizó meses después cuando pudo salir de la unidad de cuidados intensivos y mejoró un poco en su salud, pudo explicarnos estos hechos. Como prueba material, evidentemente, se realizó la exhibición del cuchillo de 32 centímetros, que fue el instrumento del delito, para demostrar la intensidad del dolo de parte del procesado. Y las pericias psicológicas también fueron importantes para establecer el contexto de violencia familiar previo. Esto es como un elemento normativo del tipo penal de feminicidio. La pretensión punitiva que expusimos en el presente caso, o que se logró en este caso, fue de 25 años de pena privativa de libertad. La pena se estableció antes de la publicación del acuerdo plenario relativo a pena, ¿no? Y yo creo que lo más importante de resaltar de este caso es que una acusación sólida que no castigue solamente el acto físico, esto es, las heridas que provocó, sino que identifique la vulneración del derecho de una víctima a una vida libre de violencia, es lo que sirvió para asegurar y lograr una sentencia efectiva en este caso. Como pueden ver, en este caso, las puñaladas, y es parte de lo que yo les mencionaba al inicio, ¿no? Hay que considerar el arma que se utilizó, el contexto de violencia, ¿no? Y demás detalles para poder definir finalmente un delito de feminicidio en grado de desarrollo de tentativa. Y con los demás datos que he proporcionado, se dan cuenta cómo es que se puede desarrollar y se puede asegurar este tipo de denuncias, con declaraciones de familiares y demás que muchas veces no comprenden el trabajo que uno realiza o que, por ejemplo, cuestionaban y decían, ¿por qué me llaman a declarar a mí si es que yo no he estado presente? Y es que en el punto de vista o en el común de las personas lo que dicen es, por ejemplo, en este caso, que únicamente debe declarar la víctima y los niños que estuvieron presentes, pero nadie más.
Sin embargo, declararon los padres de la agraviada, declararon hermanos de la agraviada, declaró la mejor amiga de la agraviada, ¿no? Y todas estas personas eran cuestionadas no respecto del hecho de feminicidio como tal, sino del contexto de violencia previa que existió antes de que pudiese ocurrir este hecho grave de tentativa de feminicidio. Con ello se pudo acreditar, como les mencionaba, el contexto de violencia familiar, entre otros datos, evidentemente, que se desarrollaron específicamente en este caso, como les menciono, logrando una sentencia condenatoria por 25 años de pena privativa de libertad. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. De esta conversación que hemos tenido en la tarde, resumido, tres conclusiones. En primer lugar, debo hacer hincapié en que la calificación jurídica correcta, esto es diferenciar la lesión con tentativa de feminicidio, lesiones o faltas, ¿no? Con lesiones graves, lesiones leves y demás, define evidentemente el éxito en la persecución penal. Recordemos la trampa del certificado médico legal. No debemos ser esclavos solamente de los días de incapacidad médico legal que menciona el médico legista, sino que debemos analizar todo el contexto y todos los datos que obran y que se pueden recabar. Esto es, por ejemplo, en el caso que yo les mencionaba, el haber utilizado un cuchillo de 32 centímetros dirigido al cuello de la víctima, eh, haberle dado 26 puñaladas y asegurar la impunidad. Dicho sea de paso, en este caso, recuerdo que el primer certificado médico legal de la víctima establecía 25 días de incapacidad médico legal. Posteriormente, después que se haya enviado la historia clínica, se amplió, me parece, hasta 35 a 40 días de incapacidad médico-legal. Entonces, imagínense, si es que no se hubiese hecho un análisis correcto, estaríamos hablando de que en ese caso estaríamos en un delito de lesiones graves, pero no en un caso de tentativa de feminicidio como tal. Pero analizando el objeto, la letalidad del medio, la zona del cuerpo donde fue atacada y la persistencia del ataque, esto es las 26 puñaladas, la correcta calificación para ese caso fue un tentativa de feminicidio y esto permitió asegurar una prisión preventiva inicialmente y posteriormente la sentencia. Por eso es que le decía que tengamos cuidado con la trampa del certificado médico legal. Una segunda conclusión va a ser que la perspectiva de género no es un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el fiscal, perdón, es un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el fiscal debe aplicar en cada disposición. Esta no es opcional, o sea, no es algo que podamos negociar y decir, en este caso no lo aplico, en otro sí. No es tampoco una moda o una preferencia ideológica. Es una obligación jurídica derivada de la Convención Belén do Pará y la jurisprudencia reiterada ya en este punto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa medida debemos tomar en cuenta respecto a la neutralidad y la justicia. La neutralidad formal ante una asimetría de poder histórica es en sí misma una forma de discriminación y para eso debemos identificar los estereotipos de género que subyacen al delito. Y evidentemente estas aplicarlas en todos y cada uno de los trabajos que tengamos. Si trabajan en el Ministerio Público, en las disposiciones, en los requerimientos que puedan hacer, si trabajan como abogados, sean de parte agraviada o imputada, analizar también estos aspectos en los escritos que van a formular y en la forma como se van a dirigir ante la judicatura o ante los despachos fiscales. Y una tercera conclusión para esta tarde va a ser que la modernización de la prueba, ¿no? La evidencia digital y la prueba anticipada, es el único camino para enfrentar la criminalidad actual. Como les mencionaba, en el caso en específico que se utilizó de ejemplo, se habla de el uso de la prueba anticipada, al menos 5 cámaras Tesla, las que puedan asegurarnos la prueba a nivel de juicio. Y evidentemente comprendiendo también el grave trauma que se generó en los niños de esta pareja, ¿no? Y también, ¿por qué no hablar de la evidencia digital? Muchos de estos estereotipos que buscamos probar, este control, esta simetría de poder que hay entre el varón y la mujer en los casos que estamos analizando, sea en los delitos de agresiones contra el grupo familiar, lesiones graves, tentativa de feminicidio o feminicidio, vamos a poder encontrarlos en la evidencia digital. Esto es en los chats de WhatsApp, amenazas por redes sociales, entre otras. Lo que les mencionaba hace rato, que era denominado por algunos autores como la huella psicológica digital del agresor. Estos elementos van a permitir probar el contexto de violencia de manera objetiva con algo más sólido que una declaración. Finalmente, debo mencionar que
como fiscal de Comas o los fiscales de cualquier parte del país, hoy requiere ser más que un conocedor de leyes, requiere estrategias de prueba. Si calificamos correctamente e investigamos con perspectiva de género, blindamos nuestros casos además con tecnología, no solamente estamos obteniendo sentencias, sino que estamos enviando un mensaje claro a la sociedad. La vida y la dignidad de la mujer no son negociables. Sería todo por el momento. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Morán. A los participantes, si tuvieran preguntas, pueden realizarlas. El doctor Morán tiene amplia experiencia en tema de violencia familiar. Es fiscal provincial especializado en violencia en Lima Norte, pero también se ha desempeñado en otros despachos fiscales. Así que si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo a través del chat o también activando su micrófono. Doctor Morán, buenas noches. Le he escuchado ¿Cómo está, atenta, doctora? Buenas noches. Dígame. he estado atenta a su exposición, le agradezco. He estado haciendo mis apuntes y me ha quedado claro el tema de lo que es feminicidio. ¿Y sabe qué? Más que nada me ayuda al tema del caso de lesiones, porque es bien cierto lo que usted dice, la intencionalidad, el ánimo de Candy, porque quien golpea en esas zonas, toras, o apuñala en este caso, toras, cuello, pues la intencionalidad, no el ánimo de Candy. Y con el medio empleado que dice el cuchillo, y todavía las más de 30 y tantas apuñaladas, ¿no? Imagínate todo eso, pero hay otro que me ha ayudado también, es el tema de que las cuestiones previas, no, o mejor dicho, lo previo, ¿no? Porque en este caso, esta mujer han entrevistado a los familiares o a la mejor amiga, y en este caso esta víctima tenía ya problemas y no se ve reforzado con estas declaraciones de los familiares y la amiga. Eso me ha ayudado bastante, doctor, porque para muchos casos de lesiones, hay veces uno que ve lesiones, ay, se va de frente, certificado médico legal. Pero ahora con lo que usted refiere, que no es la sumatoria, sino se va, que solamente se ve a la parte, a la lesión más grave, los días más graves, no, a los días al más alto, que dan al día más alto, 4 en este caso, o 5. Entonces, imagínense, pues, a veces Ya hay está lesiones sumen, graves. doctora. Imagínense, entonces, con eso, de verdad que me ha gustado. Y lo que me dice, pues, más del tema de lo previo, ¿no? Y más adelante, sí, le agradezco, doctor, porque me ha dado más luces para ver en lo que es en mi caso, por ejemplo, ver en casitos de lesiones. Muchas gracias, doctora, agradezco su ponencia. Gracias a usted, doctora, por la intervención. Doctora, me hace recordar usted una experiencia que tuve en algún momento con un amigo médico legista, estando trabajando en Ancash. Recuerdo, compartíamos un viaje a hacer un levantamiento de un cadáver y él contesta una llamada y me dice, hablábamos de temas de medicina legal, de derecho un poco, ayudándonos mutuamente. Entonces me dice, doctor, le voy a poner en altavoz para que usted me ayude, me dice, porque ya sé más o menos para qué me llama el fiscal. Entonces, evidentemente no voy a mencionar nombres. Entonces, él pone en altavoz la llamada y era un fiscal que le solicitaba que revalúe su certificado médico legal y aumente los días de incapacidad médico legal. El médico legista había señalado 6 días de incapacidad médico legal, me parece. Entonces, escucho la conversación y le dice, ya doctor, mire, ya le escuché un momento de una pausa y yo le llamo, por favor, deme 2 minutos. Él corta y empieza a conversar, pues. Entonces le digo, pero son 6 días, le digo, ¿y qué ha pasado? Me cuenta y me dice, no, lo que pasa es que es un hombre que ha golpeado a otro hombre con una piedra. Ya, le digo. Y le digo, ¿y dónde la ha golpeado? En la cabeza, me dice. ¿Y qué tamaño tenía la piedra? La piedra dicen que era grande, me dice. Le había dado unos puñetes, él cae al piso y cuando está en el piso le tira con la piedra, él esquiva y le roza la piedra le roza la cabeza. Por eso es que le puse 6 días de incapacidad de médico legal y me explicó, por ejemplo, la lesión más grave era la de la cabeza. Entonces, le digo, pero en ese caso le digo, si alguien te tiene una piedra en la cabeza, no tiene ánimo de lesionarte, tiene ánimo de matarte. Y eso por lo menos va a ser homicidio simple, le digo. Y entonces, luego de revisar las palabras más, palabras menos la explicación, volvió a llamar al fiscal y le explicó estos puntos. Entonces, como usted mencionaba, muchas veces nos olvidamos del contexto y analizar todo y nos circunscribimos únicamente a los días de incapacidad médica, lo cual es un equívoco y analizar el contexto. Miren, en ese caso en específico, no el contexto de violencia, no la violencia familiar, la simetría de poder, porque eran dos varones, sino que era simplemente analizar
qué pasa antes, o lo que algunas personas denominan también, o el código reconoce como circunstancias precedentes. Las circunstancias precedentes son importantes. Muchas veces en la práctica, por ejemplo, he visto que hay algunas personas que trabajan en el Ministerio Público y están conectadas, definimos en una apertura de investigación preliminar únicamente hechos. Esto es circunstancias concomitantes, comprendo yo. Sin embargo, luego, cuando ese caso llegue a acusación, somos conscientes de que debemos separarlo en circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Y una práctica saludable que se realice en mi despacho y la recomiendo es que estas circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores sean definidas desde la formalización de investigación preparatoria o la inmutabilidad de hechos que hay al momento de acusar. ¿Y por qué es importante que se definan? Porque de esa manera nos obligamos también a definir o el contexto, en el caso de nosotros que trabajamos en el sistema de violencia, o cuestiones muy importantes, por ejemplo, como en el caso del que les contaba de la piedra, esto es cómo es que llega a tirarle con la piedra en la cabeza, pero cuando la víctima estaba en el piso, y, por ejemplo, definir el tamaño de la piedra para comprender la real magnitud o la intencionalidad que trasluce del procesado al utilizar este objeto contundente, ¿no? Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más, por favor? Insisto, doctor Morán, disculpe, pero el ánimo de Candy es qué importante que es determinar eso, ¿no? Porque es la intencionalidad, el medio empleado también, ¿cierto? Porque no es lo mismo decir lesiones seguidas de muerte que homicidios, ¿no? Por ejemplo, una persona que golpea en la cabeza, ¿no? Y golpea en el cerebro, no, y no lo golpea y todavía con una varilla de fierro, no lo golpea a efectos de qué, de advertirle o no, la intencionalidad, porque esa persona golpea en la cabeza ¿para qué? Para matar, ¿no? No para lesionarlo, no para desmayarlo. Entonces, lo que se dice, la intencionalidad, el ánimo de Candy, eso ayuda bastante. Gracias, doctor, muy amable. A usted, doctora, por la intervención. Sí, habría otra pregunta más de los participantes. Si no hay más preguntas, doctor Cristian, entiendo que la exposición ha estado muy clara y me alegra. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Entonces, si no hay más preguntas de los participantes, vamos a dar ya, agradecer la ponencia del doctor Morán Martino. Esperamos contar con su participación en posteriores eventos y cuenta con el tiempo de su recargada agenda. Eh, y así también indicamos a los participantes que a las 8 de la noche tenemos una siguiente sesión que son delitos de violencia sexual. Eso sería entonces todo respecto a la sesión de el día, en la primera sesión del día de hoy, del módulo 2. Vamos a continuar a las 8 de la noche. Ya se les ha remitido las invitaciones a sus números de celular. Muchas gracias, doctor Morán. Le agradecemos su participación. Muy amable. Buenas tardes, doctora. Hasta luego. Y buenas tardes con todos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctora.